Muy bien, retomando el estudio de Derecho Civil 2, Derechos Reales, desarrollaremos de inmediato el tema 24, servidumbres. Obviamente, reitero, siempre bajo la enseñanza inserida en el libro de mi autoría, 1391 preguntas y respuestas de derechos reales. En Roma se hablaba de dos tipos de servidumbres, las servidumbres personales y las reales. Las servidumbres personales, erróneamente, porque tampoco estaba cientificado el derecho, se consideraban al usufructo, al uso y a la habitación. ¿Por qué razón? Porque eran dados en mayor preponderancia por la calidad de las personas. En cambio, servidumbres reales eran las llamadas servidumbres prediales. Actualmente esa nomenclatura ha desaparecido. Simplemente se habla de servidumbre y se presume que es predial. La servidumbre predial, aunque parezca un pleonasmo, es aquella que está absolutamente ligada a, iba a decir la tierra, y tal vez no me equivoque mucho, pero fundamentalmente el inmueble. Este tema ha abandonado un poco el campo del derecho civil y se ha instalado con bastante fuerza en el campo del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque hay muchas más servidumbres administrativas. O algunas servidumbres civiles han pasado a ser administrativas. Claro que sí, el Estado sigue teniendo ese poder etático y que ha constituido muchas de ellas, pero es bueno diferenciarlas. Punto 1, concepto. Perdón. La idea central es que es un derecho real sobre cosa ajena, de naturaleza inmobiliaria y perpetua, en virtud del cual el propietario de un fundo denominado, llamado técnicamente fundo dominante, realiza ciertos actos de uso o bien limita el ejercicio de determinados derechos al propietario del otro fundo que se llama técnicamente fundo sirviente. El artículo 255 del Código Civil dice claramente, tiene como nomen juris contenido, en virtud de la servidumbre el propietario de un fundo puede, para utilidad o beneficio propios, realizar actos de uso en fundo ajeno o impedir al propietario de éste el ejercicio de algunas de sus facultades. Este concepto, que es muy antiguo y está básicamente calcado de la opinión de los hermanos Massot, afirma que la servidumbre es el ejercicio para beneficio propio, que hace un fundo con respecto a otro fundo. Caracteres. Primero, la servidumbre es un derecho real. ¿Por qué? Porque hay una relación de titular con la cosa. Segundo, es un derecho real inmobiliario. Esto es fundamental. Inmobiliario. La servidumbre no puede recaer jamás sobre bienes muebles, solo sobre bienes inmuebles. Tampoco sobre bienes inmuebles incorpóreos. Ojo, esto es importante. Otras características. La servidumbre es un derecho accesorio y sigue bajo la estructura romana, bajo la regla nomada del prediti sinore, es decir, unida al predio. La servidumbre está unida al predio dominante. Cuarto, es un derecho real sobre cosa ajena. La cosa ajena, obviamente, pues es el fundo sirviente. Quinto, el titular del fundo dominante puede realizar actos de uso, no todos, solo ciertos actos de uso. En algunos casos no solamente será de uso, sino que privará al fundo sirviente de algo.
la famosa prohibición de elevar una pared, que en Roma se la conocía como el non altius tolendi. Sexto, es un derecho perpetuo. Y cuando es perpetuo, traspasa la individualidad. A eso se refiere. Séptimo, es indivisible, no es algo corporal tangible, es indivisible. La servidumbre se le entiende fundamentalmente con la inteligencia y es integral. Afecta a la totalidad del fundo sirviente, obviamente de los cuales se deba servir, se debe utilizar la servidumbre. Y por último, las servidumbres se caracterizan por ser irredimibles cuando son forzosas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se las puede hacer desaparecer a cambio de una suma de dinero, no se las puede levantar. Un fundo enclavado, por ejemplo, que tiene una servidumbre de paso, no se puede dar dinero para que se abstenga de pasar por su propiedad. Y decirle, va y dígale al otro vecino, ¿no? Eso es imposible. Punto 3, contenido de las servidumbres. La servidumbre tiene como contenido hechos o actos que se traducen algunas veces en que el propietario del fundo dominante realiza actos de uso. Y otras veces, como hemos dicho, impide la realización de ciertos actos del fundo dominado. Hay una problemática con respecto al contenido, a la extensión. Hay que analizar primero la naturaleza de la servidumbre y en base a esa naturaleza ver el contenido de los mismos. Puede suceder que se conforme una servidumbre por voluntad, por convención, por acuerdo. Pues sí, no es raro. ¿Ah? Entonces, el contenido deberá estar de acorde a lo que las partes se han puesto de acuerdo en esas circunstancias. La servidumbre no siempre tiene que ser voluntaria, no. La servidumbre puede ser exigible por la vía judicial. Pero lo ideal, lo mejor sería es que sea absolutamente consensual. El artículo 255 habla del contenido y repite lo que hemos dicho de que el fundo dominante puede utilizar para beneficio propio o puede impedir actos de uso en el fundo ajeno. Y el 256, subsistencia activa y pasiva de la servidumbre, indica que esta servidumbre es accesoria a la propiedad del fundo dominante y básicamente se constituye un gravamen. Subsiste en forma activa y pasiva sobre las personas, no importa. Les dije que sobrepasa la individualidad y así es. La individualidad no tiene absolutamente nada que ver. Clasificación. Se clasifican desde el punto de vista de la naturaleza misma. Hay las servidumbres positivas, se llaman servitur in faciendo. Se traducen en que el propietario del fundo dominante realiza en el fundo dominado o sirviente ciertos actos de uso. Por ejemplo, servidumbre de paso, servidumbre de acueducto, servidumbre de cables, ¿Qué son las servidumbres negativas? O son las servitur in non faciendo, son aquellos en los que el propietario del fundo dominante no realiza, sino impide al propietario realizar ciertos actos o hechos. Este no realiza, sino que impide, y esto va justamente acorde con la definición dada. Hemos hablado del non altius tolendi, que es clarísimo, no levantar una pared más de una altura determinada. También se la puede ver, clasificar desde el punto de vista del carácter, y aquí son continuas y discontinuas. Son continuas cuando no necesitan de hechos constantes del hombre, ejemplo, servidumbre de vista. Y discontinuas son cuando sí necesitan hechos continuos del hombre, servidumbre de paso, de saca de agua, de paso de animales. Otra clasificación, servidumbres aparentes y no aparentes.
¿Qué son las aparentes? Son aquellas que se manifiestan mediante signos o hechos reveladores de la existencia de la servidumbre. La servidumbre de vista, la servidumbre de alcantarilla, servidumbre de acueducto, completamente aparentes, y no aparentes en las que no existe un rasgo externo que muestre la existencia y solo se entiende mediante la inteligencia. Normalmente son abstenciones. Eso que hemos dicho, que no se permite que haga determinada cosa. El artículo 258 repite lo mismo y habla de continuas, discontinuas, aparentes y no aparentes, y la lectura in extenso, por la brevedad del tiempo, la dejamos a beneficio del estudiante, del suscriptor y de todas aquellas personas que quieran aprender derecho civil. Otras clasificaciones. ¿Qué es la servidumbre civil? Las señaladas en el Código Civil se llaman también típicas y atípicas. Típicas las que están reguladas, pero son atípicas aquellas que se pueden constituir normalmente por acuerdo de voluntades sin que altere el orden público. Eso es una servidumbre atípica. En cambio, las servidumbres administrativas son aquellas que pertenecen al campo del derecho público. No están reguladas por el Código Civil, sino por normas municipales o normas de la gobernación. Servidumbre de alcantarilla, servidumbre de paso de aguas pluviales o aguas servidas. Ahora servidumbre de paso de cables de teleférico o de apoyo de sustento de torres de teleférico. También lo podemos clasificar según su voluntariedad. Según su voluntariedad se clasifican en voluntarias y forzosas. Voluntarias son aquellas que están constituidas por un acto o contrato unilateral, normalmente mediante testamento. Y las forzosas son cuando se obliga al propietario del fondo aún contra su voluntad. ¿Por qué? Porque el imperio de la ley así lo determina. Punto 5. Modos de constitución de las servidumbres. Generalidades. No siempre, después de analizar la clasificación, se puede decir que las servidumbres son idénticas, son iguales. Normalmente las servidumbres deberían constituirse a través de un contrato a título oneroso o a título gratuito. Un contrato que deben suscribir, siendo capaces de obrar los dueños, obviamente con poder de disposición, los dueños de los fondos. Esta constitución requiere una prueba ad probatione para efectos de oponibilidad. Debe tener fecha cierta y estar registrada en derechos reales. Ahí sí pasa a ser una prueba ad solemnitate. También se puede constituir por testamento, por supuesto que sí. También por la figura llamada legado. Después de protocolizarse el testamento, hay que inscribir también el registro de derechos reales. En materia civil existen tres tipos de servidumbre. Estas son servidumbre de paso, servidumbre de acueducto y servidumbre de cables o conductores de energía eléctrica, funiculares u otros análogos. Se conoce en la doctrina la llamada servidumbre por destinación. Esto se da cuando se trata de servidumbres de paso, servidumbre de acueducto o de la servidumbre de saca de agua. ¿Por qué razón? Porque básicamente se convierte en una servidumbre obviamente forzosa, pero la cual nace justamente por la necesidad esa, por el destino que va a tener esa servidumbre. Hay la idea y hay la realidad también y la facticidad de que las servidumbres se pueden constituir por usucapión.
Pero ojo, solo se pueden constituir por usucapión las servidumbres continuas y aparentes, jamás las discontinuas y no aparentes. Las servidumbres administrativas y de alcantarillado son esencialmente servidumbres municipales. ¿Por qué razón? Porque están llevadas al campo del servicio público. De eso se trata. Y es la municipalidad normalmente la encargada de realizar ese tipo de servidumbres. Punto 6. Servidumbres forzosas. Es aquella que se constituye en contra de la voluntad del propietario del fondo. Obviamente que es complicado que un fondo quede partido, no digo en dos, porque la servidumbre, vamos a ver, tiene que buscar causar el menor daño posible, pero quede afectado en su propiedad, en la cantidad de metros por esta servidumbre. Pero como las servidumbres son normas de orden público y de no llegar a un acuerdo, se puede, pues, volver en una servidumbre forzosa. Estas servidumbres forzosas se caracterizan por estar bajo el sistema de numerus clausus, es decir, no hay más que aquellas que están determinadas, y ya la hemos visto. Estas son de tres clases. Repito, servidumbre de paso, lo hemos visto, servidumbre de acueducto y servidumbre de cables funiculares. La particularidad que tienen estas servidumbres es que se asemejan mucho a la expropiación, pero es que no le niegan al titular del fondo sirviente el derecho de propiedad, sino más bien le obligan al otro a seguir utilizando. Quiero ser muy claro, el teleférico ha sido no una expropiación, sino ha sido básicamente ni tampoco una servidumbre, se le impuso por necesidad pública, pero a cambio de una contraprestación. Se podría decir que ha sido una compraventa. Les diré anticipadamente que en el régimen anterior la empresa de cable Mi Teleférico pagó ingentes sumas de dinero por espacios. ¿Por qué razón? Porque el interés fundamental era constituir el teleférico y se pagó y muy, muy bien. Entonces, se lo manejó como necesidad pública, pero terminó siendo básicamente una especie, y tendríamos que decirlo así, no especie, sino una compraventa. ¿Por qué? Porque de ese espacio se sacó títulos y se registró en derechos reales y seguramente ya tienen todos una subpartida. Y son forzosas o forzadas porque por más que rechace, el propietario del fondo dominante, o en este caso una persona de derecho público que desee la básicamente expropiación del bien, podría hacerlo. Pero ojo, estoy hablando específicamente del teleférico. En muchos otros casos de cables de energía eléctrica se ha dado servidumbres de esa naturaleza. Es decir, no con el pago, sino servidumbre específicamente. 6.1. Servidumbre de paso. ¿Cómo se materializa esta servidumbre? Primero, tiene caracteres, tiene que darse en fondos enclavados. Y enclavados son aquellos que están básicamente cautivos y que se debe entrar y salir por algún lado. Está rodeado de varios fondos y por esas circunstancias que se dan ha quedado enclavado. Segundo, esta servidumbre se puede hacer por una casa, por el patio, por el jardín. Hay que hacer por el lugar, ahí reitero, que sea menos perjudicial. No podrá pasar, pues sería ilógico que el fondo enclavado pase su servidumbre de paso por el medio del terreno del fondo sirviente. Es absurdo. No podría de ninguna manera. Tiene que evitar. Ahora, normalmente se puede hacer este pago más una indemnización. Eso es por el acuerdo de voluntades. Pero si las partes no se ponen de acuerdo, seguramente el juez lo hará. Los hará poner de acuerdo.
tal vez con una solución salomónica o no tanto. Esta servidumbre ha evolucionado desde Roma hasta nuestros tiempos. Las servidumbres romanas, que eran bastantes, podían entrar carruajes, coches, podía haber también tránsito de ejércitos. Había ese tipo de servidumbres. Por eso es una servidumbre discontinua, por eso es aparente, ¿no? Ahora ya el juez ha modificado, ha cambiado, las ideas en ese sentido. Hay casos en los que no se debe indemnizar. Si se ponen de acuerdo y las partes deciden hacerlo gratuitamente, no hay problema. Otro caso es cuando, producto de una deuda, una parte del inmueble queda enclavado. Así tiene que reconocerle una servidumbre de paso. Es imposible, encima de dejarlo cautivo, que pide una indemnización. El artículo 262 habla del paso forzoso, el 263 modalidades de indemnización, el 264 de enajenación y división y el 265 de cesación, cuya lectura corre por cuenta de ustedes. Alguien dice, si no se pide la servidumbre en determinado plazo, ¿ese derecho caducará? No. Las servidumbres son eternas, esto por esencia o por la naturaleza de las cosas, pero son mutables. Esto es importante. En el tema del fondo enclavado, supongamos que simplemente había la posibilidad de salir por un lado y posteriormente por una gestión municipal o por una ordenanza municipal se abre una calle que da a otra parte del fondo, obviamente que se podrá constituir así. Eso también es importante entenderlo. 6.2 Servidumbre de acueducto. Esto no hay que confundir con la servidumbre de alcantarilla, aunque se parece mucho y se ha extraído de esta última. Puede suceder que un río pase por un fundo y para fines agrícolas o industriales se necesita que el agua se canalice hacia otro fundo para la toma directa del agua. Entonces se lo puede hacer mediante la construcción de un acueducto y se deben poner de acuerdo en ese sentido. Las condiciones exigibles son que tiene que tratarse de una actividad agraria o industrial, no solo con fines domésticos. Segundo, tiene que pasar por uno o varios fundos. Tercero, tiene que comprarse 1 metro de ancho a cada lado del acueducto y pagar el valor del terreno, realizar limpiezas, reparaciones, cuidado para evitar que se deslizne el terreno del fundo sirviente. Y cuarto, no puede hacerse por jardines, patios. En la ciudad de La Paz, con esta topografía, mucha de esta agua que no era de actividad agraria industrial se convirtió en una especie de servidumbres. ¿Por qué razón? Porque pasaban por muchos de los fondos. Obviamente, por necesidad pública, normalmente no se la consideraba servidumbre. Si esta servidumbre es perpetua, hay que pagar el valor del terreno más pago de daños y perjuicios. Esto va a evitar que en algún momento, por alguna circunstancia, suscite conflictos con la servidumbre. Cuando es temporal, por un plazo no mayor a 5 años, hay que pagar el valor del terreno en un 50% solamente. ¿Qué otras particularidades hay que considerar? Puede suceder que los propietarios de los fondos sirvientes tengan su acueducto propio, pero si los propietarios de los fondos sirvientes tienen su acueducto y le indican que se haga cargo de aumentarlo hasta su propiedad, este usufructuario puede rechazar la propuesta, porque seguramente causará perjuicio a los propietarios. Entonces, ahí se entrará en una especie de negociación que fundamentalmente se tendrá que valorar, si es que no se ponen de acuerdo, ante juez de partido en lo civil y comercial. El artículo 266 habla de la servidumbre forzosa de acueducto.
El 267, las condiciones. Y aquí es muy claro, este 267 se debe justificar que puede disponer del agua. Todo tiene que estar claramente justificado y que además que no le es suficiente el uso al que se le va a destinar. El 268, cruce de acueducto. 269, indemnización que hay que pagar. El 270, indemnización por paso temporal. Y el 271, preexistencia de acuerdo utilizable, que es muy importante que pueda también de alguna manera determinarse eso claramente. Y para terminar este cuerpo de articulado, cuerpo normativo, el acueducto para el servicio de dos o más propiedades. 6.3, servidumbre de cables. ¿Qué es esto? El derecho del propietario se extiende al subsuelo y al sobresuelo. Esto ya lo sabemos. Algunas personas necesitan algunas veces llevar energía eléctrica, cables de alta tensión o media tensión o baja tensión a través de otros fundos. Esto se puede hacer aéreo o subterráneo. Subterráneo es tremendamente complicado. ¿Por qué razón? Porque si son varios los fundos y están todos ocupados o construidos, es muy, muy difícil. Entonces lo mejor hacerlo es aéreos. Para esto hay que pagar una indemnización, por supuesto que sí, porque puede suceder de que durante, no el ejercicio, sino, o quizás durante el tiempo que dura la servidumbre, se cause menoscabo al derecho del otro. Por eso es que hay que pagar. El 273, paso de líneas telefónicas, conductores de electricidad y cables para funiculares, dice a la letra: el propietario puede ser obligado en caso de necesidad para dar paso por su fundo a líneas telefónicas, conductores de electricidad, aéreos o subterráneos, cables para funiculares y otros medios semejantes de aplicación industrial o agraria, así como a tolerar la construcción de obras, instalación de mecanismos y ocupaciones necesarias. Punto 7. Servidumbres voluntarias. ¿Qué es esto? Son aquellas que se constituyen por la voluntad unilateral de un sujeto expresada en un testamento o por la voluntad bilateral expresada en un contrato. Pueden ser a título gratuito, pero también pueden ser a título oneroso, si hay contraprestación. Debe ser en una escritura pública a efectos de su oponibilidad y su inscripción en el registro de derecho propietario o derechos reales, como se dice aquí en Bolivia. En la copropiedad, ¿cómo funciona esto? Si hay varios copropietarios de un fondo sirviente, debido al principio de indivisibilidad de la servidumbre, todos los copropietarios deben participar en la constitución de la servidumbre, porque si constituye uno y no todos, los que no han constituido no tienen por qué reconocer la servidumbre. Eso está en el 275, escuchen, fundo indiviso. Cuando un fundo pertenece a varias personas, la servidumbre solo puede constituirse con el consentimiento de todas ellas. La pregunta normal, natural, ¿qué pasa si uno no sirve? Como lo hemos dicho, no se conoce la servidumbre, pues entonces se tendrá que ir pues a una servidumbre judicial y notificar a todos ellos, porque si es voluntaria, tranquilamente pueden evadir y dar largas a esa constitución. Servidumbre por destino o destinación del padre de familia. ¿Qué es esto? Un tema muy interesante es de ver en este tipo de servidumbre que no es el Papa el que hace la afectación o la constitución de una servidumbre.
Entonces, ¿qué es? Este tipo de servidumbres, por destino o destinación del padre de familia, solo se pueden aplicar a las servidumbres aparentes, jamás a las servidumbres no aparentes. Es sabido que una servidumbre aparente se manifiesta por un signo exterior revelador de las servidumbres. Se dice que es por destino o destinación de un padre de familia cuando hay un solo propietario de dos bienes inmuebles, en los cuales hay un signo revelador de la servidumbre, de manera que uno de los fundos activa o pasivamente grava o es gravado a favor del otro fundo. A ver, ¿cómo entendemos esto o cómo lo ejemplificamos para que se entienda bien? Hay un propietario que tiene dos fundos. En uno de ellos tiene una toma de agua para llegar al otro fundo. Si vende el fundo con la toma de agua un tercero, este nuevo propietario tiene que reconocer la servidumbre anterior. No podrá decir no, no es correcto, yo no lo voy a hacer. Si es el fundo sirviente, tiene que reconocerlo. Y si es el fundo dominante y no se le da, puede exigirlo. Así es la situación. El artículo 277 y 278 hablan al respecto. 7.2 Servidumbre por usucapión. En las servidumbres por usucapión hay una servidumbre voluntaria. La usucapión hemos estudiado que no solo es un modo de adquirir la propiedad, sino también de adquirir otros derechos reales. Si se puede usucapir un usufructo, ¿cómo es posible que no se va a poder usucapir una servidumbre? Puede suceder que una servidumbre se maneja todo ese tiempo y el propietario del fundo sirviente no exterioriza ningún tipo de oposición.